Camila, ahora sí, entonces vamos a entrar en materia con el doctor Juan José Márquez Franco. Él es médico especialista en medicina interna, experto en manejo de obesidad, diabetes y enfermedades de riesgo cardiovascular. Además, es expresidente del capítulo Caribe de la Asociación Colombiana de Medicina Interna entre el 2020 y el 2022. Doctor, muy buenas tardes, qué alegría tenerlo aquí nuevamente en Salud y Algo Más. Muy buenas tardes, Paula, muy buenas tardes, Carolina, y a todos la audiencia que está en este momento conectada en todas las redes, radio, etcétera, y demás a nivel mundial. Bueno, doctor, estamos Camila y yo, solo para que sepa. Es Camila. Camila. Sí. Okay. Camila es nuestra co-host, la niña que me acompaña siempre. Ya. Doctor, entonces le vamos a comenzar preguntando aquí. Cuando estábamos tratando de plantear el tema, ¿se acuerda que empezamos a decir, bueno, qué vamos a decir a los oyentes, que no coman buñuelo, que sí coman buñuelo? Estábamos bien azarados, no sabíamos qué título poner para que los oyentes supieran que el día de hoy vamos a hablar de la alimentación, pero desde un médico. Entonces quiero comenzar preguntándole por qué es tan importante acudir a un médico para saber cómo comer en Navidad y no acudir a otro tipo de especialista. Pues es muy importante y aprovecho también, y por ahí escuché algo del dolor de cabeza y migraña y una pequeña cuña. Bajen el azúcar, quiten las azúcares refinadas y demás y verán que el dolor de cabeza mejora muchísimo. Bueno, pero es muy importante visitar al médico para saber si sus enfermedades están bajo control y saber de pronto si hay algún tipo de restricción en especial con sus patologías, o si no las tiene, saber qué cantidades y qué cosas de pronto comer para no pasar malos ratos, ¿verdad? Mientras que de pronto hay mucha información por allí dando vueltas en redes, que algunas personas las hacen de pronto de buena intención, pero no tienen de pronto ningún sustento, ninguna base, y entonces hacen algunos trucos, algunas cosas que terminan básicamente en un problema y terminan en urgencias y pasando un mal rato y dañando la Navidad. Bueno, doctor, entonces empecemos. ¿Cómo tenemos que hacer nosotros nuestro cronograma alimenticio o cómo empezar a controlarnos nosotros para no perder la cabeza con toda esa comida que se pone en la mesa en las novenas, en la Navidad del 31? Es muy difícil y tengo que confesarlo públicamente, y es que existen guías para manejar todo tipo de enfermedades, diabetes, obesidad, hipertensión, etcétera, todas las cosas que uno quiera, pero no existe ninguna guía en realidad nutricional para manejar en fiestas especiales, como es el caso de Navidad, que es a nivel mundial, o en el caso nuestro aquí interno, cuando en Barranquilla, por ejemplo, en carnavales, etcétera. Entonces es muy complicado. Digamos que las recomendaciones que vamos a dar aquí no son unas recomendaciones que en ningún caso van a reemplazar una consulta médica, ni hacen parte de ninguna guía, sino son básicamente de la experiencia que tenemos del manejo de pacientes. Como primera medida, pongamos la persona que no tiene ninguna enfermedad, que es saludable, que está en buen peso, etcétera, por 1, 2, 3, 4 días que de repente en unas Navidades compartiendo con su familia, que es lo principal, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces tampoco hay que de pronto darse por la espalda y darse látigo con eso. Si yo estoy bien y soy una persona sana, soy una persona que no bebo alcohol en todo el año, etcétera, y que hago ejercicio y que tengo una tranquilidad mental y demás, pues 1 o 2 días que tenga un poco más de comida de lo normal no va a pasar mayor cosa. Ahora, si yo tengo una enfermedad crónica, como son, por ejemplo, la diabetes, hipertensión u obesidad, que son, digamos, las principales en el mundo, deberé tener de pronto algunas cosas. Voy a mencionar algunos tips. Ese cronograma es bastante complicado porque, imagínate, son 9 días de novena y aparte de eso tenemos 24, 31, el 7 después de enero y todas las fiestas que se te ocurran. Son, mejor dicho, casi 15 días. Entonces, dentro de ese cronograma es prepararnos. Así como nos preparamos para muchas cosas, hay que prepararse. Entonces hay que tener un plan, hay que tener algo escrito o acordado con el resto de la familia para ver dónde vamos a celebrar, en qué casa, quién se va a encargar de las compras, etcétera. Esa es la primera cosa. La segunda es, tenemos que ser mucho más, adelantarnos al tema de las comidas. Casi siempre repartimos en casa estilo buffet. Estilo buffet, quiero decir, en cada región pues se van a preparar los platos que nos gustan y los platos que no hemos comido todo el año, y casi siempre se hace una muestra de diferentes cosas. En las diferentes ciudades pasa lo mismo. Y esas cosas por lo regular son cosas llenas de carbohidratos. Entonces tenemos el buñuelo, el tamal, tenemos el arroces de diferentes variedades, la lechona que termina siendo también un arroz, básicamente. Entonces hay que tomar porciones muy pequeñas de todas estas cosas y empezar de pronto, si tenemos algo de vegetales o ensaladas, empezar por allí.
Después mezclar entonces las carnes, las grasitas, en pequeñas cantidades solamente de lo que nos gusta. Evitar bebidas azucaradas, bebidas artificiales, todo este tipo de cosas y limitar el uso de licor. También tenemos que incluir de pronto las cosas que más nos gusten dentro de ese menú que estamos preparando y mantener la actividad física. Es decir, olvidémonos de pronto por un momento que estamos en Navidad y sigamos haciendo nuestra actividad física. Por ejemplo, esta mañana me llevé la sorpresa en el gimnasio donde yo voy que van a cerrar la semana entrante, miércoles. Casi entro en shock porque entonces no sé dónde hacer ejercicio. Bueno, pero alguna cosa haremos en casa o haremos en el edificio o en el parque, pero el tema es mantengamos la actividad física y un buen sueño. Ahora, si me permites, ya estilo colombiano, yo sé que esto lo están escuchando muchas partes del mundo, pero hay cosas, de carbohidratos. Entonces, por ejemplo, un buñuelo, que yo, por cierto, tenía un video por ahí que me criticaron mucho, un solo buñuelo freído en aceite común y corriente puede darnos de 400 a 500 calorías. Y esta mañana escuchaba a la mesa de la W hablando acerca de eso, ¿cuántos buñuelos me puedo mandar yo? Pues seamos honestos, nadie se come un solo buñuelo. Entonces hagamos buñuelos más pequeños y sepamos que ese tipo de cosas, si las mezclamos de pronto con un queso, con una mantequilla, tal vez van a tener una absorción un poco más lenta, o con quesos de diferentes clases, tablas de queso, los embutidos, pues si no los comimos todo el año, de pronto aquí buscar carnes curadas de buena calidad. Si usted va a preparar de pronto un pavo, una lechona, tratar de utilizar más cantidad de pronto de verduras y ese tipo de cosas. Ahora, se prefiere, por ejemplo, y estamos en Colombia, un tamal en las diferentes variedades. Me refiero a que el tamal, pastel, hallaca o como se le llame, en diferentes partes de Colombia, siempre va a tener menos calorías que un buñuelo, por ejemplo. No estoy diciendo con esto que no se puedan comer un buñuelo o que no se puedan comer una natilla, pero un tamal, digamos, pequeño o mediano, puede tener más o menos la mitad de cantidad de calorías que contienen un solo buñuelo. Y son comidas que te dan más saciedad. ¿Me explico? Sí, nos explica muy bien. Doctor, tenemos a Patricia en la línea, que yo estoy segura que ella le va a hacer alguna pregunta. Así que, Patricia, muy buenas tardes. Cuéntenos. Gracias, muy buenas tardes. La pregunta para el doctor es que en menos de un mes ya he subido 3 kilos, entonces me tiene asombrada. Sí he estado como en reuniones navideñas y sí he tenido mucho dulce, muchas cositas que reparten en esta época. Entonces, me aterra que 3 kilos en menos de un mes, ¿por qué? Por la cantidad de comidas de pronto que se puedan comer. Muchísimas gracias de verdad por la pregunta, porque eso me hace recordar una cosa, y es que siempre nosotros hablamos de las recomendaciones, guías médicas, etcétera, y regañamos a todo el mundo y eso, pero no nos ponemos la mano en el corazón y no nos damos cuenta de la realidad. Y eso que nos estás dando como una pregunta, esa es la realidad nuestra. Miren, más o menos entre los meses de enero y febrero, yo que manejo programas de diabetes, hipertensión, obesidad, riesgo cardiovascular, casi todos los pacientes, es más o menos un 40-60% de pacientes llegan con hemoglobinas glicosiladas, azúcares altos, y en el tema de peso se sorprenderían. La gente cree que es mentira, pero se pueden subir de 3 hasta 5 kilos si comemos mal. Pero si vamos entrenándonos mejor, vamos a tener un menor incremento de peso. ¿Por qué se da esto? Porque las novenas siempre las hacemos después de 6 de la tarde. Casi siempre las dejamos para el final de la tarde, final de la noche. Entonces, si yo voy a hacer la novena y sabemos que en casa o en la oficina o donde sea vamos a tener siempre algún tipo de comida, pues entonces en el día o en la tarde voy a correr los horarios de alimentación en Navidad. Es decir, no voy a arrancar mi desayuno muy temprano, sino un poco más tarde, tipo ayuno intermitente, se comprende, es decir, más o menos como a las 9 de la mañana, por ahí, un poco más. Y de esa manera entonces me va a dar un poco más de espacio. Ojo, no estoy diciendo, esto no es ninguna recomendación médica, por si acaso algún colega está por ahí diciendo, es que el doctor está diciendo que eso existe así. No, no existe. Estoy dando una recomendación porque esa es la realidad nuestra. Y no podemos evitar que eso pase porque estamos en familia y queremos compartir con la familia o con los amigos. Entonces, correr un poco los horarios y evitar las comidas cargadas de carbohidratos durante el día.
Yo sé que los carbohidratos en la noche no son la mejor recomendación, pero si por lo menos en estos días respetamos el hecho de que en el día no voy a tener ingreso de carbohidratos y solo haré de pronto un poquito en las horas de la noche o tarde cuando voy a departir en estas reuniones, de esa manera voy a disminuir un poco, digamos, el impacto que pueda tener esto a nivel metabólico o el impacto que pueda tener en grasita y en peso. La otra cosa que también es las bebidas. Entonces tratemos de tomar aguas saborizadas, comerciales, que insisto también no es lo mejor, pero es mucho mejor esa alternativa que una gaseosa regular. Tomar aguas saborizadas pero hechas propias, es decir, agua con gas, con limón, con fresas machacadas, con arándanos, con cerezas, con diferentes moras, muchas cosas, y yo puedo hacer pequeñas bebidas que pueden servir y pueden ser atractivas, y tratar de disminuir al máximo el consumo de bebidas alcohólicas, porque el alcohol también nos da calorías y nos da calorías vacías. Doctor, pero hablemos un poco sobre ese último punto, el alcohol, porque pues, digamos, sería magnífico y maravilloso que la gente no tomara o que se tomara solo uno. De acuerdo. Pero ¿cuál es realmente el consejo, siendo un poco más realistas y diciendo, mire, exacto, priorice o mejor use este en vez de este, y si va a usar este, tómese tantos de este? De pronto como para que la gente, sabe, como que diga, sí, bueno, hagámoslo así para ver si nos funciona y nos va mejor, o qué hacer entre trago y trago. Así es, de acuerdo, y me gusta mucho que me hagas esa especie de corrección, porque siempre caemos los médicos en eso. O sea, yo como médico no puedo recomendar alcohol. Siempre me lo preguntan, no solamente en Navidad. Jamás. Un médico no puede recomendar alcohol, y mucho menos si está manejando pacientes de alto riesgo. Pero no podemos evitar la realidad. Y la realidad es que en una de estas reuniones siempre va a haber algún tipo de bebida alcohólica. Entonces, si yo soy diabético y estoy utilizando insulina, allí sí hay que decir la realidad, y la realidad es no lo utilice, porque el alcohol mezclado con pacientes que tienen insulina, eso normalmente trae consecuencias muy malas. Ahora, si yo soy diabético o si estoy en obesidad o algo y quiero departir, entonces tratar de preferir de pronto bebidas que aporten poca cantidad de alcohol, como es el caso, por ejemplo, de los vinos blancos. Es preferible. Los vinos rojos de pronto contienen mayor cantidad de fermentos incompletos o mayor cantidad de azúcares. Las champañas son un poco blancas, pero también contienen grandes cantidades de azúcares. Y también se pueden tomar de pronto algunos tragos, digamos, de alto destilamiento. Tienen un poco más de alcohol, pero tienen menos tóxicos. Estamos hablando del whisky y, nuevamente aclaro, esto no es una recomendación de que deben tomar esto, ¿no? En lo posible, como lo decías, y en el mundo ideal, en el mundo rosa que a veces vivimos nosotros los médicos de riesgo cardiovascular, pues no deberíamos tomar alcohol. Pero si lo va a hacer, entonces tiene que ser porciones o cantidades muy pequeñas. Mézclelo con hielo, por ejemplo, y utilice bebidas que sean de alto destilamiento para evitar toxicidad en el hígado, o bebidas tipo vinos blancos. De pronto es preferible eso a una cerveza. Entonces ustedes dirán, algunos por ahí seguramente dirán, bueno, pero una cerveza tiene menos alcohol que un vino y que un vodka y que cualquier otra cosa. Sí, pero tiene grandes cantidades de residuos de cebada y demás que de una u otra manera van a impactar metabólicamente. Entonces es mejor bebidas más puras. ¿Me explico? Se explica perfectamente, doctor. Yo quiero meter la cucharada a la pregunta que hizo Cami porque me pareció clave. Okay. A mí una vez me dijeron, y acá usted que es el médico me va a explicar, ¿es verdad que, por ejemplo, le dicen a uno, si se va a tomar el trago no se coma el buñuelo, o si se va a comer el trago no se coma el carbohidrato del día? ¿Sí puede llegar uno a compensar eso con lo otro o nada que ver? Sí, es totalmente cierto. Es decir, eso es mito-realidad. Entonces, sí, el mito es verdad. Si yo de pronto no estoy comiendo carbohidratos y tomo el alcohol, entonces, si voy a tomar una bebida alcohólica y no me como los buñuelos o la natilla o lo que sea, eso de alguna manera compensa en calorías vacías. Pero hablando de calorías, lo que pasa es que el tema no es tan sencillo como eso, pero digamos de manera práctica, sí. Y se me escapaba que dentro de tu pregunta anteriormente había otra cosa interesante, y es, siempre que yo voy a tomar o va a haber un brindis con algún tipo de alcohol, debe haber consumo de alimentos que tengan grasitas naturales preferiblemente. Es decir, no estamos hablando de margarina, eso, sino
pues qué más que la clásica lechona, por ejemplo, o que el tamal, que hecho de manera natural siempre tiene grasita, y comerlo progresivamente. Al mezclarse con esto hace que el alcohol se absorba de una manera más lenta y de esa forma vamos a hacer que nuestro organismo, el hígado, que tanto le están dando palo en estos días, entonces haga una digestión más suave, por así decirlo. Y de esta manera entonces vamos a tener una mejor noche y no vamos a pasar un sofoco en las horas de la madrugada con algún tipo de hipoglucemia o alguna otra cosa. No, doctor, usted hablando de lechona y de tamal ya me entró fue un hambre a mí. Nosotros tenemos la fiesta navideña hoy, doctor, se nos tiró la fiesta navideña. Bueno, doctor, vamos a ir a una pausa y ya volvemos con usted. Y Gracias, salud y algo más, ya tenemos tonito navideño porque ya se nos viene la Navidad este domingo y estamos hablando de cómo comer en Navidad para que primero no nos enfermemos y segundo no subamos mucho de peso. Doctor, ¿qué pasa con las bebidas energéticas? Uy, ese es un tema tremendo. Fíjate que de mi experiencia cuando yo trabajé alrededor de 20 años más o menos en emergencias y en unidades de cuidado intensivo, siempre en las épocas navideñas aumentan muchas enfermedades y muchas cosas, infarto por supuesto, pero las arritmias cardíacas aumentan terriblemente. Y aumentan terriblemente por el exceso de alcohol, ya que el alcohol en demasía es arritmogénico, es decir, es una sustancia que aumenta la frecuencia cardíaca y dispara arritmias en personas que ya tienen corazones enfermos. Y las bebidas energéticas de igual manera. Si bien es cierto, algunas bebidas energéticas hoy día, digamos, por regulaciones les han disminuido los niveles de cafeína o de taurina y otras cosas, siguen teniéndolas. Entonces, mi recomendación es no hagan experimentos. Porque mucha gente a veces piensa que tomando alcohol y tomando de pronto algún tipo de bebida energética va como a contrarrestar esto como si fuera un antídoto y lo usan como si fuera un cóctel. Y es al revés. Si usted mezcla una bebida energética con alcohol, pues primero que todo la cantidad de azúcar que tiene esta bebida lo que va a hacer es elevar más los niveles de azúcar y aumentar, entre comillas, el metabolismo y al mismo tiempo la cafeína anhidra que tiene esto y las otras sustancias van posiblemente a causar un problema serio en cuanto a la presión arterial y frecuencia cardíaca y arritmias. Entonces, la primera recomendación es no las utilicen, o sea, no se pongan a hacer experimentos raros con esto ni nada. Ahora, si ya lo utilizó porque algo pasó, se dejó llevar por el momento y usted se siente mal, frío, pálido, tiene palpitaciones o algo, no lo dude, acude a una urgencia inmediatamente. Bueno, doctor, yo espero que usted sea de los míos en esta pregunta que le voy a hacer, porque a mí me encanta el chicharrón. O sea, me encanta el chicharrón. A mí me ponen lo que sea al lado de un chicharrón y yo me como el chicharrón. Y en Navidad, en mi casa, hay chicharrón. Sí o sí, mejor dicho, si no hay, ni para qué voy. Entonces, ahora en este momento hay muchos mitos y vainas alrededor del chicharrón, pero ¿me los puedo comer tranquila? ¿Puedo ir ahorita a la fiesta del equipo y me los puedo comer tranquila? Claro que sí, por supuesto. Y eso, ha habido mucha polémica en estos días y cosas. Bueno, pero bien, no vamos a recordar polémicas ni nada, pero a ver, el chicharrón no tiene la culpa. Es que yo no sé por qué el chicharrón, ahora no hay que compararlo con otras cosas y demás, pero el chicharrón es una excelente comida. Ay, qué bien. El chicharrón nos aporta proteína, nos aporta grasa, nos aporta colágeno, viste, todo eso. El problema es dos cosas. Y creo que eso lo mencionaron hace unos días. Una es las cantidades, como siempre. El equilibrio es la clave de todo, el balance. Entonces, si yo voy a comer chicharrón todos los días, pues obviamente voy a tener sí o sí algún tipo de problema con mi colesterol. Pero si yo consumo colesterol una vez en la semana, no va a pasar absolutamente nada. Y si lo voy a consumir en fiestas navideñas, de igual manera, entre otras cosas, porque también me aporta esa grasita de la que yo hablaba ahorita, que usted puede mezclar con alguna bebida no necesariamente alcohólica o con una bebida con muy baja cantidad de alcohol y va a tener tranquilamente una digestión sin mucho problema porque le va a dar saciedad ese chicharrón. El otro lío que tiene el chicharrón que mencionaba es cómo lo preparamos. Entonces, si vamos a preparar un chicharrón, hágalo a la receta antigua, es decir, en su propia grasa, que él mismo destile, suelte y hágalo en esa grasa. O hágalo al barril, que está ahora de moda y es sencillo, al barril o a la brasa o como lo quieran hacer, pero que destile esa grasa y que se cocine a fuego lento. ¿Me hago entender? Con la carne y todo esto. Y de esa manera,
Lo que sí trate de no hacer es ese chicharrón que meten en esa olla de un montón de aceite que tiene siglos y siglos allí, esos aceites requemados y demás, eso sí no es muy bueno que digamos. Pero si lo hacemos a la manera tradicional, pero por supuesto, es una muy buena elección y entre otras cosas no tan costosas. No tenemos, o sea, vamos a decirlo con toda honestidad, uno no tiene por qué celebrar con el pavo súper relleno y no sé qué cosa. Celebremos con lo que tenemos nosotros en familia, que es lo más importante. Doctor, fíjese que tenemos a Paula en la línea, pero antes de Paula le quiero hacer esta siguiente pregunta que nos hace un oyente que me parece clave. Uno ya sabe que ya en Navidad comió, listo. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para restablecernos después del exceso de la época? Las recomendaciones son actividad física, ejercicio, no lo abandonen. Si lo van a disminuir en estos días, pues disminúyanlo por un tiempo corto, una semana más o menos, tranquilidad. Pero siempre recuperar la actividad física y nuevamente al patrón dietario saludable, al patrón dietario sano, con equilibrio. Sabemos que lo que comemos ahora de pronto no va a ser la cantidad que es y siempre nos vamos a pasar, por muy estrictos que seamos, siempre nos vamos a pasar un poco. Entonces, actividad física es lo principal. Digamos, ahora en enero casi todo el mundo tiene alguna pequeña pausa de vacaciones o algo, aprovechenla para de pronto hacer un poquitico más de actividad al aire libre, en la playa, qué sé yo, o en su ciudad, en los parques, lo pueden hacer. Y en familia y entre amigos, esa es una cosa. Y la otra cosa, pues no consuman de pronto tanta cantidad de carbohidratos, digamos ahora en enero, y ya otra vez volvemos otra vez a la normalidad, más vegetales, frutica natural y proteínas de buena calidad. Paula, ¿cuál es su pregunta para el doctor y desde dónde nos llama? Buenas tardes, gracias. Mi pregunta es la siguiente. El cuero del pollo al fritarlo bota aceite, la grasa. ¿Esa grasa se fue? No le escuché. Le escuché que algo del cuero del pollo, Paula. Cuero del pollo, que si la grasa del hueso, la grasa del cuero del pollo que suelta grasa, ¿es buena o es mala? Ok, no existe ninguna grasa ni buena ni mala. Y la situación del pollo es muy parecida a la situación que acabo de mencionar ahora con el chicharrón. Es decir, el cuerito ese del pollo, si está hecho asado al carbón, digamos, de la manera natural, no frito, enchumbado en aceite, no tiene ningún inconveniente. Si yo lo estoy consumiendo en pequeñas cantidades y en una cosa que pues no... Por ejemplo, si yo hago el pollo al horno, siempre va a destilar un poquitico de grasa, pero es su propia grasa. Y esa propia grasita que tuesta ese cuerito y hace una especie de chicharrón de pollo, pues no tiene ningún problema. Bueno, pues doctor, le queremos agradecer por haber estado aquí en Salud y Algo Más, regalarnos todo este tiempo. Y ahora sí, doctor, pues cuéntenos cuáles son sus redes sociales. Muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente. Mis redes sociales me encuentran tanto en Instagram, Facebook o TikTok como @ Dr. Márquez Internista. Allí vamos subiendo consejitos y algunos tips, algunas cosas de algunos estudios clínicos y recomendaciones, sobre todo en el tema de diabetes, obesidad y alimentación, hábitos de vida saludable. Recuerden que se puede celebrar de manera sana, se puede celebrar en algunas ocasiones sin bebidas alcohólicas o con muy poca cantidad de alcohol. Y disfruten en familia, que eso es lo principal.